Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Me siento gozoso de estar aquí con ustedes. El Señor Jesucristo es muy bueno. Si no fuera por Él, ¿en dónde estaríamos? Y en este día quiero hablar de los beneficios de la primera y segunda venida de Jesucristo. Bueno, yo soy su hermano Germán Emanuel. Gloria a Dios. No es necesaria una gran presentación, no lo requieren, sino que lo que yo deseo es presentar a Jesucristo. Eso es lo principal. Hay hermanos aquí que no les conocía en persona, pero sí en redes sociales. Y quiero decirles que estoy muy alegre de conocerles en persona. Así que Dios les bendiga. Vamos a ir a las Escrituras. Vamos a ir a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, desde el versículo 42. Corintios 15, comenzando el versículo 42. Si lo han encontrado, digan amén. Por favor. Amén. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aleluya. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Amén. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amen. Ainsi est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Amen. Amén. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal. Aleluya. Se siembra cuerpo animal. Atención con eso. Amén. Se siembra cuerpo animal. Amén. Resucitará cuerpo espiritual. Amén. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Sí, Señor. Amén. Il est semé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Sí, Padre. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons. Estamos aquí para escuchar tu voz. Nous voulons entendre voir. No queremos escuchar a un hombre. Nous voulons Amén. entendre un homme. Queremos escuchar del Eterno Todopoderoso. Nous voulons entendre un éternel. Por favor, quita de mí toda humanidad. Retire toute bagaille humaine. Me rindo ante ti, Padre Santo, Venez dans moi-même para que usted pueda bendecir a mis hermanos. pour bénir et petit tout. Así que yo le bendigo a todos mis hermanos a través de usted, Padre Moi Santo. bénis frère à travers vous-même. Unge esos oídos, Padre, Moi prions comme ça. para que puedan entender tu santa palabra. Cette parole. Ayúdeme a mí, Padre Santo, porque soy imperfecto. Aidez-moi parce que moi c'est moi parfait. Yo cometo errores, Padre, Vous mettez en fil pero usted no comete ninguno. Si Si usted, Señor Jesucristo, me toma en este momento, vous-même, Seigneur Jésus, vous prenez no habrá ningún error en la palabra. pas faire erreur dans la parole. Y eso es lo que deseo, Padre. C'est ça, oui. Yo deseo que el Espíritu Santo venga a cada uno y sea lleno del Espíritu Santo. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Vamos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hablaremos en este día de los beneficios de la primera y segunda venida de Jesucristo. On a parlé des bénéfices et première venue et seconde venue de Jésus-Christ. Acabamos de ver lo que Pablo dijo. Donc voilà ça Pierre dit. Pablo dijo que se siembra
en animal, il dit il semblait avec un animal. habla de dos cuerpos, animal y espiritual. Il parlait de deux corps, animal et spirituel. Y nosotros venimos a esta tierra Nous-mêmes, nous venons sur terre, a través del acto sexual. nous venons avec un acte sexuel. Venimos como adúlteros a esta tierra Nous venons d'un corps adulte por causa de nuestra madre Eva adúltera. pour cause Ève de faire dans le jardin d'Éden. Por cuanto ella cometió adulterio, nosotros nacimos en corrupción. Amén. Sí, amén. Entonces por eso David Et c'est pour ça, dijo, en pecado me concibió mi madre. David dit, et nous, il est venu dans le péché, il est sorti dans le péché. Entonces en el momento de nacer, Il dit, dans le moment où nous Aleluya. faisons, nacemos como un animal. nous faisons pour animal. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dicen por ahí que el hombre, Il dit, l'homme là, dicen, el hombre tiene que tener muchas mujeres. et l'homme là, il a plusieurs filles. ¿Por qué razón? Ellos mismos dicen, Il dit pour quelle raison, il dit ça même. un gallo, muchas gallinas. Il y a un seul homme, plusieurs Un león, muchas leonas. lions, mais plusieurs lions. Entonces ellos tienen una excusa Eh bien, il y a une cause, de un ente animal et il y a un animal. para excusarse de su acto animal. Pour ça faire. ¿Por qué razón? Porque nació ese ser en adulterio. Pour quelle raison? Parce qu'on est dans l'adultère. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces nosotros por causa de Eva Nous-mêmes, eh bien, ça fait ça, c'est cause d'Ève. nacemos en este cuerpo corruptible. Et c'est ça que fait nous nés dans le corps corruption. Pablo dijo que la carne es contraria al espíritu. Amén. C'est comme ça, corps, il compte spirituel. Entonces esta carne, es imposible que esta carne sea espiritual. Eh bien, il est impossible pour corps être spirituel. Pero ¿cómo hacemos que esta carne sirva al Señor? Eh bien, comment nous devons faire pour corps vle bon Dieu? Cuando el Espíritu Santo vivifica el alma. Eh bien, l'esprit. En ese momento el alma domina el cuerpo. Il donne le corps. Amen. Porque si esta carne Eh bien, que corps ça, guía al alma, et avec corps, eso te llevará al infierno. eh bien, il Correcto. Pero si el alma Si l'homme non, guía al cuerpo, Amén. eso te llevará al cielo. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Muchos dicen, ay, yo quiero ser como Adán. eh bien, en pile monde dit, moi, je veux être comme Adam. Quiero ser como Adán, tener la fe y mover los árboles. Eh bien, je vais faire mouvement. Quiero tener el poder de mover las montañas. Bien, déplacer montagne là. Pero ¿por qué quieres ser como Adán si no domina este cuerpo para ir a la iglesia? Eh bien, c'est ça, on va donner le corps et puis on va aller à l'église. ¿Para qué quieres mover los árboles si no domina el cuerpo? Tenemos que recibir el Espíritu Santo para alabar al Señor Jesús. Cuando el alma guía al cuerpo, Si l'homme là, oh, corps, el diablo es echado fuera. Aleluya. El hermano Abraham, en el mensaje Es menester nacer otra vez, Faut voir un dit dans un messager, dice il dit, que si usted busca las cosas del mundo es porque es un cerdo. eh bien, si on va aller pour chercher le corps par le monde là, ¡Sí! El profeta dijo que si usted aún no nace de nuevo, aún es un hijo de Satanás. eh bien, si on va aller de nouveau, c'est petit Satan. Entonces, el profeta dice, usted puede traer un cerdito acá a la iglesia. Eh bien, vous pouvez venir avec le monde dans l'église là, Quizás lo podamos limpiar, vous pouvez nettoyer, quizás lo podamos peinar, vous pouvez nettoyer le net, quizás podamos echarle un rico vous perfume. pouvez mettre un parfum sur lui. Pero una vez que se abre esa puerta, Mais les sorties n'importe là, el cerdo limpio irá a ensuciarse on nuevamente. va aller la salle pour l'encore. Y el predicador dice, yo tanto que me esfuerzo predicando, Comme prédicateur dit, moi, Alléluia. ¿cómo puede ser posible que vayan de nuevo y vuelvan al vómito? eh bien, car- Correcto. Es porque son cerdos. Amén. La palabra que sale del púlpito Parole
parole qui sortit dans le cœur, es como agua que purifica. et un bagage qui purifie. Y eso te lava y parece que está muy gozoso. Eh bien, il a lavé autour. Amén. Amen. Pero luego, si sale de esas puertas, Eh bien, si sortit dans la porte là, el mismo que decía amén eh bien, on dit Amen. es el mismo que dice malas palabras. Eh bien, on a dit El mismo que dijo que vio a Jesucristo en la iglesia le monde qui dit croit dans Jésus-Christ. es el mismo que anda viendo a mujeres allá afuera. ¡Un cerdo! Gloria al nombre del Señor. Pero Jesucristo vino en su primera venida Jésus-Christ est venu para premièrement. arreglar todo eso. Il est venu régler tout Gloria a ça. Dios. Para arreglar todo eso. Pour régler tout ça. ¿Por qué? Porque hay tres venidas que hace el Señor Jesucristo. Et ça, il est venu faire 3 venues. En su primera venida, Él vino a morir por nosotros. Première venue, il était venu mourir pour nous-mêmes. En su segunda venida, Deuxième Él venue, viene por nosotros. il est venu pour nous. Y en su tercera venida, Troisième Él venue, viene junto a todos nosotros. il est venu nous tous. Todos tenemos que ver con Jesucristo. Nous tous pour gagner pour nous avec Jésus-Christ. Amen. Entonces, en su primera venida, Et mes premières venues, Jesucristo vino a arreglar lo que había en tu alma. eh bien, il était venu régler ça, Satan te retiré dans le cœur là. Por esa razón, Pour raison ça, Jesucristo Jésus-Christ, nació sin sexo. il est né sans sexe. Por esa razón, Pour cette raison ça, huevo y esperma eh bien, sperme là, fueron creados en el vientre de María. il était né dans le ventre de Marie. Porque Jesús, Parce que Jésus, el Hijo de Dios, il était petit bon Dieu. fue el único que no nació bajo la maldición de Eva. Eh bien, c'est lui-même seul qui va né dans la malédiction Ève là. Amen. Malédiction Ève là. Amen. Por esa razón Jesús nació correctamente la primera vez Et pour ça, bon Dieu était né comme ça, c'est pour la première fois. para que nosotros naciéramos correctamente la segunda vez. Pour nous être né de nouveau. Tras la venida de Jesús, Et venu Jésus-Christ, se nos prometió un segundo nacimiento. il est venu, c'est pour qu'il fait nous né de nouveau. Porque con el primer nacimiento Eh bien, c'est pour premier né. nacemos animal. Nous sommes né animal. Correcto. Nacemos con tendencias animales. Nous sommes Correcto. né animal. Entonces el segundo nacimiento Eh bien, deuxième es por el né, Espíritu Santo. c'est pour que nous ayons Saint. Es el mismo nacimiento que tuvo Jesús, Eh bien, c'est le même né ça. que tuvo en el comienzo al nacer. Eh bien, nous recommencer né encore. Nacimiento sin sexo. Né sans sexe. Y el nacimiento sin sexo Et né sans sexe, provoca que no nos llame atención las cosas del mundo. il provoque pour nous pas regarder bagaille. Porque la Biblia dice Parce que la Bible a dit, que a Jesús se le fue tentado en todo, bon Dieu était tenté de tout, de toute pero bagaille. no cayó en la tentación. Mais il va jamais succomber à la tentation. Y a nosotros cuando nacemos de nuevo, Eh bien, là, nous nés comme ça, tout. a través del Espíritu Santo, À travers cet esprit, pueden quizás estar en un mar de mujeres desnudas, eh bien, nous avons surmonté toute bagaille. desnudas en la calle, Et toute bagaille dans le monde là. pero el hombre apartará la mirada, Eh bien, nous avons regardé tout. porque ya no somos animales, Amén. somos del Espíritu Santo. Et l'Esprit Saint. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es Ça, lo que hace Jesús por nosotros, lo que c'est hizo ça Jesús qu'on por fait pour nosotros. nous-mêmes. C'est ça le fait pour nous-mêmes. Y la Biblia dice algo muy especial, La Bible a dit un bagage spécial. de que hay un antes y un después. Gagnons avant, gagnons après. Dice Pablo que llega el día Pierre dit comme ça, il vient les jours. en donde las cosas viejas pasaron Et avec qui est passé longtemps, y he aquí et après, todas son ellas nuevas. il vient faire tout bagaille nouveau. Gloria. Amen. Entonces Jesucristo Eh bien, Jésus-Christ, murió por nuestros pecados. il mourit c'est pour pécher nous. El profeta dice que él Le prophète l'a dit comme ça lui-même. se volvió pecado. Et il va pécher. Es más, Pablo también lo dice, él se hizo pecado. Il vient faire pécher. Es como la mano leprosa de Moisés. C'est le même Jean Moïse, Él, de su mano derecha, il main droite lui. y Jesús en la mano derecha de Dios. Et Jésus, c'est main droite bon Dieu. Moisés metió en su seno su mano, Moïse te mettait main comme ça. salió leprosa, Il vient te gagner pour lui. pero luego regresó
regresó al seno Après, il mettait mêle encore. y salió como si fuera piel de Elle bebé. devine Amen. il va aller plus. Con Jesús sucedió lo mismo. Avec Jésus, ça t'est De lo alto, Et après, salió del seno del Padre, il est venu dans- Llegó a esta tierra. Il vient sous terre. se hizo pecado, Il vient leproso, Il vient ouais péché. pero luego él regresó al seno del Padre Après, il vient aller dans le ciel. y regresó con un cuerpo glorificado. Après, il vient dans le corps glorifié. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Amen. Porque Jesús, después de resucitar, él tuvo que subir. Parce que Jésus est défini ressuscité. Por eso le dijo a María Magdalena, no me toques, C'est ça qu'il dit à porque aún no he Marie. subido a mi Padre. Pas moi-même. Y luego Il a vu Jesús, papa. después Jesús subió a su Padre, Après, il défini à papa. regresó con un cuerpo glorificado Il vient dans le corps y le glorifié. dijo a Tomás, toca. Il te dit tout, Pierre. Toca mi llaga. Moi-même. Ahí pudo ser tocado el maestro. Laisse ça au bateau rien dans même encore. Entonces, Après, después de la muerte y resurrección après, il était venu mourir ressuscité de Jesús, de Jésus-Christ. luego viene el aposento alto. Après, il était venu apôtre. Y él envió el Espíritu Santo. Il était venu voir l'Esprit Saint. Y todos fueron llenos del Espíritu Tout le monde Santo. était venu le Saint-Esprit. El alma de cada uno fue vivificada. Et non, tout le monde était Porque la Biblia dice Parce que la Bible a dit que el alma que pecare, esa morirá. un homme qui péchait a mouru. Entonces cuando el alma es vivificada, L'homme là, il est édifié. esa alma no peca. L'homme, ça va pécher encore. Por eso en San Juan C'est ça que Saint Jean dit. dice que el que es nacido de Dios Mon qui est né dans mon Dieu, no peca. il va pas pécher. Porque es nacido de Dios. Correcto. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Entonces llega un momento Eh bien, venu un moment, en la vida donde se marca dans la vie à côté de marqué. un antes y un después. Non, avant, Correcto. non, Y après. ese antes y un después Et après, avant, está determinado cuando uno es vivificado por el Espíritu qui Santo. terminé, l'Esprit Saint venu dans vous-même. Y ese es el día Et joue ça, en que las cosas viejas pasaron. et bagaille ancien au passé, Y he aquí todas son ellas nuevas. et vient faire un tout bagaille nouveau. Entonces, Eh bien, uno nació como animal. vous êtes dans un animal, Uno nació como un cerdito, on est dans un bête, revolcándose en la inmundicia. on est dans un mondain. Pero el profeta dice, en menester nacer otra Le vez, prophète l'a dit comme ça. que ese cerdo tiene que morir. Pas comme ça, on doit mourir. Ese cerdo tiene que morir y renacer como un Amén. cordero. Gloria a Dios. ¿Renace como un cordero? Eh bien, on est comme ça. Sí, claramente que sí. Oui, on doit être comme ça. Porque Jesús es un cordero. Parce que Jésus était un corbeau. Y Jesús dijo, vendré a buscarme a mí mismo. Jésus disait, vous êtes un canette pour nous. Gloria al nombre del Señor. Amen. Entonces llega el momento en donde el diablo quiere incriminarte. Eh bien, il vient un moment où Satan El diablo quiere enrostrarle a Dios tu pasado. Satan vient montrer passé. Y el diablo dice, Dios, Satan dit, mon Dieu, ¿has sabido lo que tu hijo y tu hija hicieron hace unos par de años atrás? vous connaissez sa vie tout est fait avant. El diablo lo tiene todo registrado. Satan a bien tout bagaille Es un en experto en contabilidad de pecados. Eh bien, il vient montrer tout bagaille de nous-mêmes. Y el diablo tiene registrado, Il vient tout bagaille enregistré. Dios, en tal año, Il dit ça, bon Dieu, dans telle année, en tal día, dans tel jour, tu hijo hizo esto. petite fille là, t'as fait tel bagaille. Petit garçon, t'as fait tel bagaille. Y el diablo dice, ¿qué me dices tú, Dios? Eh bien, ça, mon Dieu dit. ¿Son dignos de ir a la eternidad? Il dit, est-ce qu'il dit de faire tout bagaille ça? Y Dios lo ve, Bon Dieu, ouais, tout bagaille. C'est y vrai. Dios dice, Bon Dieu dit, diablo, Satan, no recuerdo esto. pas son bagaille. Aleluya. El diablo dice, ¿qué? Satan dit, qui ça? ¿Pero cómo que no lo recuerdas? Comment faire pas songer bagaille comme ça? El diablo dice, tú Il dit, Satan dit vous-même, eres omnisciente. omniscient. Tú todo lo sabes. Vous connaissez tout bagaille. ¿Cómo existe algo que yo sé y tú no? Et comment faire connaître un bagaille? Gloria al nombre del Señor. Y luego Dios mira nuevamente a ti Après, bon Dieu, regardez vous-même. y te ve como piedra blanca. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Porque el hermano Braja, Parce qu'il faut madame dit, en la visión que tuvo
como Junior Jackson. Il était ouais, en vision. Él vio a la roca debajo de la roca. Sans El péché. hermano Branham en 1962, Frère Branham dit en 1990. ¿es esta la señal del fin? Ça c'est la fin. El hermano Branham dice, yo no entiendo Frère Branham eso. dit, me battant des bagailles comme ça. Es algo, una palabra que no está escrita. Et c'est un bagage qui pas écrit. Pero luego, Après, cuando recibió la revelación de los sellos, il est venu recevoir l'esprit él révélation. dijo, Il dit comme ça. yo fui al oeste Il dit, nous t'ai gardé ça. y regresé Nous t'ai regardé encore. a predicar esa palabra que no está Il escrita. t'ai prêché ça. ¡Él es por nosotros! Y amor. ¡Gloria a Dios! Amen. Gracias, Padre, amén. ¿Por qué razón? La roca que está debajo de la roca. Pour quelle raison? Parce que c'est El profeta dijo que era granito blanco. Le prophète l'a dit, c'est un bagage qui t'est marqué. Y nosotros antes éramos como el rubí, éramos rojos como el carmesí. Amen. Nous-mêmes avant, on était remis nous comme ça. Rojos por nuestros pecados y transgresiones. Malgré ça, il remet nous comme ça. Pero la roca que estaba arriba, Eh bien, ça qui est en l'air. Pablo dijo que esa roca era Cristo. Et il dit comme ça c'était Y Christ. esa roca fue golpeada tal cual como Moisés la golpeó. Amen. Nous fait mourir pour nous-mêmes. Y por las grietas de esa roca grande, Eh bien, pour raison ça, sus grietas no brotaron esta vez agua. eh bien, il était pas de l'eau. Por la grieta de esa roca brotó Il sangre. était pas de sang. Y esa sangre de la roca que estaba arriba Eh bien, sans ça qui était en cayó bas. sobre la roca carmesí de abajo. Y el profeta dijo, el rojo y el rojo da blanco. ¡Gloria a Dios! Entonces Dios de lo alto Eh bien, mon Dieu en l'air. mira a sus hijos Regarde les petits y los trucs. mira como granito blanco. Y Los otro mira sin culpa. Y mi Sus papá pecados dice. fueron echados al mar del olvido. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Aleluya. Aleluya, Padre, Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿cómo el Dios omnisciente, Eh bien, comment on va Dieu faire que lo sabe todo, Et comment il fait connaître ton no bagage? sabe nada de tu vida pasada? Il va connaître rien des vies passées. Ouais. Impresionante. C'est impressionnant. Gloria a Dios. Aleluya. Y el diablo dice, Satan dit, non, hay algo raro aquí. ça va. Y el diablo dice, ya, no, tú no te acuerdas, Dios. Eh bien, Satan dit, ouais, mon pas songer, bon Dieu. Así que yo preparé un video Eh bien, pour ma prendre une vidéo. y grabé a tu hijo. On va ça te faire. Y ahora el diablo le pone a Dios una pantalla. Eh bien, il mettait un bagage pour mon Dieu garder. Y en esa pantalla sales tú y yo Eh bien, vidéo ça, cometiendo actos ilícitos. c'est pour ouais, tout erreur que vous t'ai fait. Y el diablo dice, ¿qué me puedes decir ahora, Dios? Yeah, Satan dit, mon Dieu, ça va dire, qu'on y a passé mon tout bagage. Ahora no necesitas recordar, ahora lo estás viendo. Eh bien, qu'on y aurait tout bagage dans la vidéo. Y Dios dice, a ver, Dice déjame cosas, analizar Vamos esto. a analyser ça, moi. ¿Y qué pasa con esto? Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? ¿No son ellos? C'est pas eux-mêmes. ¿No son ellos? C'est pas eux. El diablo dice, ¿qué? Satan dit, qui? ¿Cómo que no son Comment ellos? faire c'est pas eux-mêmes? Tienen el mismo cabello, Il y a même tête. tienen la misma nariz, Il y a même nez. el mismo cuerpo. Il y a même ¿Cómo que no son Comment faire ellos? c'est pas eux-mêmes toujours? Dios dice, no, Dios dit comme diablo. ça. Non, Satan. Tú me has mostrado un cerdo. Como te- Yo acá tengo unos corderos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nos ha cambiado la On naturaleza. a changé de nationalité. ¡Oh! Hemos matado al cerdo y ha renacido un cordero. Amén. ¡Aleluya! Amen. Los beneficios de la primera venida de Jesucristo Eh bien, nous bénéficions premier venu, mon Dieu. nos transforma de un cerdo Il transforme nous animal a en un animal, cordero. dans l'animalité avec un saint, nous une saint. Nos transforma del rubí rojo Eh bien, tout ça, nous t'ai fait. al granito blanco. Eh bien, il fait nous blanc qui est la neige. Gloria al nombre del Señor. Ouais. Ahora no me malentienda. Eh bien, nous t'avons. Siempre fuimos predestinados para ser corderos. Eh bien, nous prédestinés. Pero lo que pasa es que nacimos en una mala condición. Eh bien, ça passe, nous nés dans Pero bonne cuando condition el profeta seulement. dice, cuando el germen te encuentra, Vous faites la dit comme ça. ahí revela lo que en verdad somos. Eh bien, ça nous. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendito su
Entonces tenemos al gran conquistador, Eh bien, nous avons un grand conquérant. Jesucristo, Jésus-Christ, el cual conquistó la muerte. lui-même qui était Y mort. si decimos que conquistó la Eh muerte, bien, si nous regardons ça, es porque conquistó parce qu'elle fait, la muerte espiritual. et mourir spirituel. Y nosotros Eh bien, nous-mêmes, estábamos muertos en delitos y pecados, eh bien, nous témoignons. muertos. Amén. Pero Jesús conquistó la muerte. Jésus retiré la mort. Y esa muerte la sacó de nosotros Retiré la mort y nos inyectó vida. Eh bien, mettez la vie dans nous-mêmes. Y ahora esta vez Eh bien, combien Jesús Jésus, nos implanta eh bien, il a implanté nous. su simiente. Il mettait une sorte Dios. El problema de Eva problème Ève, es que en Eva su matriz eh bien, matrice, lui, estaba abierta. il était oui. Cualquiera podía entrar. N'importe qui peut entrer, n'importe pas. Pero y en Eva Eh bien, Ève, primero entró la serpiente eh bien, ça t'est entré, c'est serpent avant. y luego entró Adán. Après, Adam devine entrer. Pero ahora con el Espíritu Eh Santo, bien, nous regardons l'Esprit Saint, con nous Jesucristo, regardons Jésus-Christ. Jesucristo entra primero Jésus entre premièrement, y Él entra a ti et puis il entre dans nous-mêmes. y luego cierra la matriz. Eh bien, matrice là, t'es bien fermée. Liga a esta mujer Et il libère une femme là. y ya nadie puede injertar la simiente. Eh bien, n'importe qui ne peut faire ça. Amén. Amen. Gloria a Dios. Por esa razón, Et pour raison ça, cuando uno es lleno del Espíritu dès nous Santo, avons l'Esprit Saint, las falsas doctrinas eh bien, nous avons no pueden entrar. fausse doctrine No pueden baptiste. entrar. Hay algo que dice no. Rien à Eso no me voir. pertenece. Gloria Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un pastor en adulterio. Un pasteur adulte, Una oveja va a esa iglesia. on allait à l'église, Esa pastora está en adulterio. pasteur était adulte. Hay algo dentro de mí Il y a un bagage en don. que no me identifica con ese hombre. Amén. Yo tengo que salir de aquí y buscar mi verdadero pastor. On doit aller sortir, chercher un vrai pasteur. Porque la serpiente fue adúltera. Parce que Satan fait ça. Y un adúltero no puede entregar el mensaje. Correcto. Gloria a Dios. Amen. Correcto. Entonces, tras la primera venida de Jesús, Eh bien, entre le premier Jésus-Christ là, nos libró de todas esas mentiras. libérez-nous de tout menti. Porque Jesús cambió lo que estaba dentro Parce que nuestro. Jésus change tout bagage qui est dans nous-mêmes. Gloria a Dios. Amen. Pero no cambió lo que estaba afuera. Mais il va changer ça dehors. Cambió lo que estaba dentro. Il change ça en dedans. Eso quiere decir que nuestra alma está viva, Eh bien, ça fait un homme nous vivant. pero nuestra carne Mais corps, clama por corrupción. il réclame corruption. Eso quiere decir Ça me décider. que el alma y la carne Un homme là avec corps, son yugos desiguales. le balance. Y ahí es cuando entra Et là, il y en a un bail entré. la segunda venida de Jesucristo. Deuxième venue Jésus-Christ. Porque la segunda venida de Parce Jesucristo que deuxième venue Jésus-Christ là, arregla esta vez il réglait tu cuerpo superficial. un corps superficiel. A nosotros nos está esperando una teofanía. Nous-mêmes, nous avons Una teofanía nos está esperando. Y cuando sea el día del rapto, Eh bien, les bonhommes enlevés. este velo de Eh carne bien, comme ça, será rasgado. les âmes changent. Y el alma y la teofanía Eh bien, l'homme là avec Théophanie, se juntan y forman un cuerpo glorificado. El alma y el cuerpo están nivelados. le corps avec nous. Los beneficios de la segunda venida de Jesucristo. Eh bien, nous bénéficions de la seconde venue de Jésus-Christ. Ahora vamos a hablar un poco de la resurrección. Et maintenant, nous allons parler de résurrection un peu. Jesús Jésus, nunca explicó a sus discípulos il ne va jamais expliquer à con qué disciples clase de cuerpo iba a venir. dans quel corps il va venir. Él les reveló Il révélait que él se levantaría, la plébé. pero no les dijo cómo, Il va dire con comment. qué cuerpo. Dans quel corps. ¿Eh? Entonces los discípulos no tenían bien claro esa revelación. Disciples, il ne va pas clarifier des révélations. Ça. Pero Jesús predicó de la resurrección. Jésus il était prêché de résurrection. Él dijo, destruyan este templo Il dit, m'a détruit comme ça. y en 3 días lo levantaré. Amen. Dans 3 jours, m'a levé. Jesús dijo, Jésus dit, tal cual como Jonás il dit, même Jean starté fait estuvo 3 días y 3 noches il était joint 3 jours, 3 En el mois pez. dans un poisson.
así estará el Hijo del Et Hombre bien, pour ça, petit bon, l'homme en el va. corazón de la tierra. Et bien, dans le corps. ¿Por qué en el corazón de la tierra? Parce que quand ça. Porque estaría batallando en contra del diablo. Et bien, il était non battu avec En su ça. tercer jalón, Et bien, troisièmement, predicándole a las almas perdidas. il était venu prêcher avec l'homme qui Gloria a Dios. perdit. Amen. Entonces, leímos en 1 Corintios a Pablo. Nous sommes lus dans 1 Corinthiens. Y Pablo habló del cuerpo corruptible e incorruptible. Pierre parlait d'une corruption avec le corps qui va corruption. Y Pablo sabía netamente de lo que hablaba. Et Pierre te connaît de ce qui ça t'a parlé. Porque Pablo tuvo una experiencia. Parce que Pierre a une expérience. A Pablo se le llevó más allá de la cortina del tiempo. Et bien, il est allé, il t'a regardé. Pablo tuvo una experiencia personal Il a une expérience personnelle con aquella clase de eternidad. avec l'éternité. Y Pablo empezó a predicar, si este tabernáculo se deshiciere, Paul a prêché que si tu avais tenemos un edificio esperándonos. il vient, on va capter nos pieds. Porque Pablo pudo identificar las teofanías. Parce que regardez Théophanie. Y Pablo tomó las palabras de Jesús Et il était pour la parole mondiale. cuando dijo, iré a preparar moradas, Il a été Amen. préparé nuestros cuerpos. et pour nous. Gloria al nombre del Señor. Amen. Y tanto Pablo como Jesús Eh bien, quand il y a monde pour le llamaron a la muerte il était relié à mourir por su título correcto. pour ça au fait. Tanto Pablo como Jesús Et Pierre tant pour Jésus, le dijo que la muerte Jésus la mort era que duermen, et Amen. c'est dormir au temps. hablando solamente de los escogidos. Eh bien, nous regardons comme ça. ¿Pero por qué duermen? Faut qu'il sache dormir. ¿Por qué? ¿Por qué están dormidos? Faut qu'il sache dormir. Porque en esa condición Parce que dans la condition de ça. estar dormidos Et comment on dormir? pueden ser despertados. Car on est bien encore. Eso quiere decir Et ça me dit, que estando muertos legalmente, il était mourir légalement. ya no hay nada que hacer. Pas rien pour faire. Está todo perdido. C'est pas grave. No puede ser On levantado. va pas lever encore. Pero si tú mueres en Cristo, Mais si on mourit dans tú Christ, solo duermes. c'est dormir au Y tú puedes ser despertado. On va lever. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el primer ángel Eh bien, le premier ange là, de las 7 edades de la iglesia il était dans cette église. tenía claro el cuerpo corruptible e incorruptible. Il était une signification pour corruption. Pero hubo un tiempo Eh bien, dans le temps, en donde el séptimo ángel, et le septième ange est venu. ese era un misterio que no tenía claro aún. Et par contre, il y a des gens qui ont une définition ça. Porque el hermano Abraham Parce que Frère Branham, tenía miedo de morir. il va te mourir. ¿Por qué razón? Quelle raison? Porque él pensó que iba a ser una nube. Parce que quand tu connais, Una on va nube être que iba a passé. estar ahí On va deambulando. être passé comme ça, comme ça. E iba a aparecer el hermano Neville. Hola hermano Neville, somos una nube. Et bien, on va être passé comme ça. Y el hermano Abraham dice, yo no quiero ser así. Et Frère Branham dit, bah oui, ça fait ça comme ça. Pero entonces, ¿cómo después obtuvo la revelación? Comment après tu vis une révélation? Porque al séptimo ángel Parce que septième ange là, se le opuso con la misma il experiencia était venu jouer même que tuvo el primer expérience. ángel. Il était venu le premier Al ange. hermano Abraham Frère Branham, se le llevó también al tercer cielo. il était monté dans Y le... después que tuvo esa experiencia, Là, il était venu jouer une expérience. empezó a predicar de la Il teofanía. était venu prêcher des théophanies. Tenemos un cuerpo allá. Il y a encore Si un este corps. tabernáculo se deshiciere, Tenemos tenemos un edificio allá. Al hermano Abraham se le aclaró ese Frère misterio. Branham avait 20 Gloria a ministères. Dios. Amen. Amén. Entonces, Eh bien, Jesús para explicar la resurrección, pour expliquer la résurrection, él realiza 3 clases de resurrección il était 23 classes de en su résurrection. ministerio. Ça, c'est un mystère. Él resucitó a una niña, Il était ressuscité une petite fille. resucitó al joven muchacho Il était ressuscité un De jeune Naïm. garçon de Naïm. y resucitó a Lázaro. Amén. Après, il était venu ressusciter. Y cuando toda persona muere carnalmente, Il y a un monde mourir dans le corps, ça, même. pasa por 3 procesos. Il y a 3 processus. Algor mortis, Il y a un mort, livor mortis il est libéré. y rigor mortis. Et après, il y a un autre ballon. Algor mortis Mortis, es cuando tu cuerpo se vuelve helado,
Et c'est un coup le corps révélé, se pone a temperatura ambiente. il vient en l'autre température. Livor mortis Livre mortis là, es cuando la circulación de la sangre termina laisse toute bagarre qui n'a pas y por gravedad la sangre decanta. Et bien sang pas vient passer qu'il est encore. Y se forman pelotones morados Il vient gagner bagarre encore. y a través de esos pelotones morados À travers ça, puede el doctor saber el día y la hora de la muerte. docteur Kawel qui est pour mourir vraiment. Y por último tenemos rigor mortis, Eh bien, grippe mortis là, que es el endurecimiento de los músculos. eh bien toute bagarre qui t'a qu'il est pas passer qu'il est encore. Porque el calcio que está en las células Pour qui ça c'est parce que comme se ça, derrama en las células endureciendo los tout músculos. ça que t'a qu'il est encore vient passer qu'il est encore. Entonces, Eh bien, cuando murió la pequeña, les petites filles ont mouru, Jesús la levantó. bon Dieu t'est levé là. Pero los fariseos Mais pharisiens, oh, dijeron, ¿eso es posible? comment ça fait possible? Correcto. ¿Eso es posible? Est-ce que ça possible? Porque es una muerte clínica. Parce que c'est un mort clinique. Ella recién estuvo ahí tirada Eh bien, c'est parce qu'il était fait pour mourir. y su cuerpo no está corrupto. Et il n'y a pas de corruption. Eso quiere decir que aún hay esperanza de que ella viva. Eh bien, ça c'est une expérience qui montre qu'il était vivant. Entonces los fariseos no creyeron a esa resurrección, no les impresionó. Pharisiens n'ont pas foi dans la résurrection ça. Luego pasó Après, vient al muchacho de Naín. une petite fille Naïm Y là. al muchacho de Naín lo llevaron en un féretro. Eh bien, il était venu dans un bagaille. Y Jesús tocó el féretro y dijo, muchacho, levántate. Eh bien, pendant qu'il est venu tapoter comme ça, mon Dieu dit lève. Él se levantó. Il était levé. Y los que lo vieron dijeron, un gran profeta Eh bien, laisse ça, on dit c'était. se ha levantado entre nosotros. Eh bien, il est pas. Pero los fariseos dijeron, Pharisiens dit comme ça. no me impresiona eso, Ça va impressionner. porque es una muerte clínica. Parce que c'est un mort comme ça, comme ça. Algor mortis y livor mortis están ahí. Il dit, il était qu'à lever et tout. Pero aún no ha llegado el endurecimiento y pudrición de rigor mortis. Mais il n'y a pas de café ça. Entonces Jesús Eh bien, Jésus-Christ, sabía lo que murmuraban il dit, ouais, ça, t'as e hizo algo diferente con Lázaro. Eh bien, il était parlé à Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando la hermana de Lázaro fue a decirle a Jesús On laisse à Tévin parler avec que Jésus. su hermano estaba Il muriéndose, dit, celle-là t'est mouru, estaba enfermo, il était malade. Jesús dijo, Jésus dit, esta enfermedad maladie ça, no es para muerte, c'est Amén. pas pour le mourir. sino para la gloria de Dios, C'est glorifié non para mourir. que el Hijo de Dios Parce que petit sea monde, glorificado por ella. tout est glorifié par lui-même. Y Jesús Et Jésus, esperó por 2 días il était en 2 jours para que Algor Mortis y Livor Mortis pour te aller pour te délivrer. trabajara en el cuerpo de Lázaro. Et ça, il travaille dans le corps petit ça. A Lázaro se le puso el cuerpo helado, Il était venu comme dans le corps. a Lázaro se le terminó la circulación de la Il était sangre, presque mourir sans taper ce qu'il est. y entonces Jesús dijo Eh bien, Jésus dit pour a ça sus discípulos, à disciples. vamos a ver a nuestro amigo Lázaro que duerme. Eh bien, on a le petit là qui est abdomen, mais s'il était mort tout bon. Y los discípulos Les disciples dit, aún no entendían el lenguaje il attendait de la resurrección. la résurrection. Entonces los discípulos le respondieron, Les disciples te répondent, maestro, maestro, si mais, Lázaro duerme, eh bien, s'il a dormi, entonces quiere decir que no morirá. eh bien, il va mourir. Pensaron que estaba durmiendo literalmente. Eh bien, Pero Jesús le estaba hablando el lenguaje de resurrección. Eh bien, mon Dieu t'a parlé de résurrection. Entonces la Biblia ahí tuvo que, dice la Biblia, que Jesús tuvo que hablar claramente. Eh bien, mon Dieu te venu parler clair. En primera instancia habló con revelación. Eh bien, première étape, là, il t'a parlé En de segunda révélation. instancia para que entendieran claramente. Deuxième, là, c'est pour te clarifier. Y dijo, nuestro amigo Lázaro está muerto. Eh bien, il te venu dire, et il était mort. Entonces Tomás, que era un poquito incrédulo, Eh bien, il était incrédule. dijo, vamos maestro para que muramos con él. Ya, eh bien, on allait pour aller. Entonces fueron camino ya a la tumba de Il est Lázaro. allé dans le chemin. Y en el camino, en el recorrido, Eh bien, dans le chemin, ya había pasado el rigor mortis. eh bien, il était ouais au monde. Ya su cuerpo está endurecido y podrido. Eh bien, le corps a 4 été días pourri. estuvo en la tumba Lázaro. Il était venu dans le tombe pendant 4 jours. Y Jesús cuando se presentó a la tumba, Eh bien, le bon Dieu était présenté dans le tombe là. Marta dijo, Marc te dit, maestro, maître, si hubieses estado aquí, si vous êtes là, mi hermano no hubiese muerto. eh bien, il va pas mourir. Maître, comme il va pas mourir.
Jesús le dijo, Jésus dit, yo, tranquila, tu hermano se levantará. eh bien, tranquille, parce que frère, on l'a pas levé. Y Marta dijo, yo sé, maestro. Marthe dit, oui, Yo sé que se levantará en la resurrección. pourquoi l'a levé? O sea que ella tenía la revelación de una resurrección general. Révélation générale. Pero Jesús dijo, no, Lázaro se levantará ahora. Gloria a Dios. Marta dijo, yo sé que se levantará en la resurrección. Lo veía como algo lejano. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Gloria a Dios. Marta estuvo viendo el pasado y el futuro. Marta, con ojos de rana, dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mirando al pasado. Y luego Jesús dijo, él se levantará. Y luego ella vio el futuro, sí, se levantará en la resurrección. Pero Marta no estaba viendo el presente. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El profeta dice que las personas están muy atentas a lo que Dios hizo en el pasado y a lo que Dios puede hacer en el futuro, pero ignora lo que Dios está haciendo ahora. Ahora puede dar Dios el Espíritu Santo. Ahora puede recibir la sanidad. Ahora. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús se presentó a la sinagoga, él fue diferente a todos los sacerdotes que se plantaron ahí. Porque los sacerdotes abren la escritura y ellos leen lo que ya ocurrió o leen profecías que ocurrirán. Pero cuando Jesús se levantó ahí, él abrió la escritura y cuando terminó de leer, dijo, este día esta escritura se ha cumplido. ¿Qué nos quería decir eso? Que Jesús era la palabra hecha carne. Presentemente está Jesucristo aquí. ¿Es menester aprovechar eso? ¿Es menester aprovechar que Jesús está en nuestro medio? ¡Gloria a Dios! El gran conquistador está en nuestro medio. Grandes agentes históricos como Simón Bolívar luchó por la emancipación de pueblos y países. Dicen que Bernardo Higgins es un héroe de la patria. Los africanos aman a Mandela. La India ama a Gandhi. Lo consideran héroes para ellos. Pero nuestro héroe se llama Jesucristo. ¡Amén! Nosotros amamos a Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Y esas personas que aman a otros entes históricos dan sus celebraciones, pero todos esos agentes históricos están bajo tierra. No importa cuán poderosos hayan sido, están bajo tierra. Pero hoy día celebramos la resurrección de Jesucristo y Él está vivo. Escuchamos nuestra adoración. Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Padre. Entonces, Gloria a Dios. en la primera venida de Jesucristo, Él arregla lo que está dentro nuestro. Él en su segunda venida arregla lo que está fuera, lo superficial. Y obtenemos un cuerpo glorificado. La misma clase de cuerpo con la que Él se levantó. Gloria al nombre del Señor. Cuando el alma y la teofanía se unen, lo corruptible se vuelve incorruptible. Gloria al nombre del Señor.
Entonces, ¿qué sucederá? Eh bien, qui ça va succéder? Cuando suceda la primera resurrección, Là où est la première résurrection. porque la primera resurrección Première résurrection. ocurrió cuando Jesús clamó a gran voz. Eh bien, là, Jésus était levé comme ça. Los santos del Antiguo Testamento se Eh levantaron. bien, tout va être levé. Tout. Y algunas personas piensan que hoy en día Eh bien, en plus, mon pensée, je dis, sucederá la segunda il resurrección, y a une deuxième résurrection. lo cual es falso. Ça, c'est faux. Esta es igual la primera resurrección, Mais ça, c'est même pas la porque première estamos en la résurrection. dispensación de la primera Eh bien, resurrección. dans le dispensé première Porque résurrection. Apocalipsis dice, Apocalypse dit, ¡ay de aquellos eh bien, eux-mêmes, que son partícipes ils ont bien participé de la segunda de resurrección! la deuxième résurrection. Porque nosotros somos partícipes Eh bien, nous-mêmes, nous participons de la primera de la resurrección. première résurrection. La primera La resurrección première résurrection, es la resurrección de los primogénitos, c'est la première résurrection. la resurrección de los primeros, Comme les premiers, yo, las primicias, le premier type. los que estuvieron en la mente de Dios. Gloria a Dios. Antes de la fundación del mundo, los primogénitos, aquellos que recibirían la llenura del Espíritu Santo. Porque con la llegada de la serpiente Eh bien, avec ça, c'est bon. creó Il crée quoi? una especie híbrida. Il Amén. Aquellos, une espèce. aquellos no están en la mente de Dios, Amen. Il va te penser, mon Dieu. pero nosotros Eh bien, nous-mêmes, si estábamos en la mente de Dios. c'est pas nous penser, mon Dieu. Por ende, Eh bien, ça fait. nosotros somos partícipes Nous participons de la primera resurrección, la resurrección de los primogénitos. Gloria a Dios, y aquellos que no son primogénitos Mais bien, qui va dans ça? son partícipes Nous participons de la resurrección de los híbridos. de la première résurrection. Los que no estaban en la mente de Dios. Nous qui va dans penser, mon Dieu. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Entonces, ¿qué sucederá? Eh bien, qui ça va succéder? En la primera resurrección se levantaron los santos con un nuevo cuerpo. Eh bien, Saint vient de lever avec un autre corps. Abraham Abraham, se levantó joven. il était levé jeune. Y la Biblia dice La Bible a dit comme ça. que se le aparecieron a muchos. Et ouais, en pile, monde. Abraham fue joven 3 veces. Abraham jeune 3 fois. Joven una vez en lo natural, Et naturellement, joven otra vez por el milagro del Shaddai, el Dios de los pechos. c'est venu Lo avec rejuveneció y dio a luz al Hijo de la promesa. la lumière. Y su tercera vez joven fue en la resurrección. Il était ressuscité encore. Gloria al nombre del Señor. Aparecieron muchos jóvenes en aquel momento. Aleluya. ¿Qué sucederá en este tiempo? Lo Lo mismo, aparecerán muchos jóvenes. Muchos jóvenes aparecerán. Vendrá Pablo y su gente, jóvenes. Vendrá Irineo y los que creyeron en su palabra, jóvenes también. Vendrá Martín y los que creyeron en su palabra, jóvenes también. Colombo y su gente, jóvenes. Martín Lutero y su gente, jóvenes también. Wesley y su people y su gente, jóvenes también. Y William Branham y su gente, jóvenes también. Gloria a Dios. Y Pablo dijo, os entrego un misterio. No todos dormiremos. No todos dormiremos. No todos moriremos en Cristo. Pero todos seremos transformados. ¡Gloria a Dios! Aleluya, Padre. Se levantaron con un cuerpo nuevo. Algo maravilloso. Y Mefiboset, Aleluya. un descendiente de Saúl, al cual David tuvo misericordia con él. El día de la resurrección, el que era lisiado de ambos pies, se levantó de la tumba y caminó como es normal. No había lisiado en sus pies, caminó como cualquier persona. A Sansón los filisteos le quitaron los ojos, pero en la resurrección se levantó con sus ojos. Correcto. Amén. A Miqueas fue empeñado
de una alta altura, le lanzaron algo y murió. Su cuerpo despedazado. Pero en la resurrección, Él se levantó con un cuerpo nuevo. Isaías fue aserrado, partido en la mitad. Pero en la resurrección estaba completo. Gloria a Dios. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. En la resurrección estaba con su cabeza. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Qué sucederá en este último tiempo? Nuestros amados, nuestros queridos mártires, en la edad del becerro, ellos fueron aserrados, ellos fueron quemados, ya no tenían más células que crear, perdieron su cuerpo, pero en la resurrección se levantarán con un cuerpo nuevo. ¡Gloria a Dios! Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ahora luego, Jesús venció al diablo en su propio terreno, en su teofanía, en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque Jesús en el huerto de Getsemaní, el Espíritu Santo le dejó. La unción le dejó. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu es Dios. Y Dios no podía morir. Dios no podía ser crucificado. Hubiesen estado 2000 años tratando de matar a Jesús. Porque estando con el Espíritu Santo no podía morir. Entonces, ¿qué sucedió? Ese cuerpo fue dejado por la unción. Y solo quedó el cuerpo palabra. Ese cuerpo que nació sin sexo. Ya no tenía la unción, pero ese cuerpo era divino. Nació sin sexo. Sin el Espíritu Santo, aún era el pariente redentor. ¿Qué sucedió? Mataron al cuerpo palabra. ¿Por qué razón? Porque el profeta dice que la palabra sin el Espíritu Santo está muerta. Amén. La palabra sin el Espíritu Santo está muerta. Y hoy en día hay muchos predicando la palabra, pero no tienen el Espíritu Santo. ¡Muerte espiritual! Porque se creen teólogos. Yo he escuchado, yo me leo 6 mensajes en el día. ¿Me puede decir cuál fue? ¿Me puede decir el contexto del primer mensaje que leyó? A ver. No lo recuerdo, pero sé que va a vivir en mí. La cantidad no es calidad. Correcto. Ahora el nombre del Señor. Muchos lo hacen para estar bien con su conciencia. Correcto. Porque saben que no tienen el Espíritu Santo. Entonces tienen que hacer algo para balancear la balanza. Entonces ellos piensan que pueden ser muy cabezones y que tienen el Espíritu Santo así. Y el problema va a ser que ellos quieren irse en el rapto, pero su gran cabeza no lo va a dejar irse. Muy cabezones. Y dicen, ustedes no me pueden enseñar nada a mí. Yo me leo todos los mensajes. Yo soy uno de los más antiguos en el mensaje. Cabezones que se quedarán aquí en la tribulación y luego va a estar en el juicio del trono blanco y van a decir, Dios, yo fui un gran ministro aquí. Y el Dios le dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, el día de la muerte de Jesús, hubieron 4 muertes. El Salvador, el creyente, el incrédulo y el manufacturado.
Sí, amén. Estaba muriendo El Salvador Et ça sauvé à te mourir. y en un sector estaba el creyente Et croyant à tes beaux côtés. que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu Il reino. dit, songez là où t'es beau papa. Y en el otro extremo estaba el incrédulo Et mais écrit en crédit là, que pidió una señal. il te met un signal. No podía creer Il va croire dans la parole là. sin tener una señal. Et ou pas croire si pas un signal. Tenía que ver para creer. Faut ouais, croire. Y dijo, si tú eres Dios, Il dit si si tú eres c'est el mon Dieu. Cristo, baja y libéranos. Eh bien, si tu crois, liberté tout. Un incrédulo. C'est un crédit. Y también estaba el manufacturado muriendo, Il était un facturé qui était mort. Judas, Judas, el cual se colgó. il était tiré tête. Él participó con Jesús en cada predicación. Mais il était participé par Él comió junto a Jesús. Il était mangé tout le monde. Él escuchó de la revelación. Il était dans des révélations. Pero aún así era un diablo. Il aimait Satan. Aún así era un diablo. Il aimait Satan. Una persona que caminaba junto al maestro. Et mais un monde qui a marché pour Pero aún así era un diablo. Amén. Hay muchos caminando alrededor del mensaje. Ahora son unos diablos. Señor, Sí, amén. es verdad eso. Amén. Aleluya. Y lo que quiero enfatizar ahora es que hubieron 4 muertes que podemos hablar. Y cuando llegó el momento en que la palabra, ese cuerpo palabra, fue vivificado por el Espíritu Santo y se levantó. Porque el profeta dice que el Espíritu Santo vivifica la palabra. Y eso es lo perfecto. Mecánica y dinámica juntas. Mécanique, dynamique, Si está solamente la mecánica, si mécanique là, là seulement, aún estamos cojos. on va prendre ça. Si está solamente la dinámica, Si dynamique là aún seulement, estamos cojos. on va même pas. Tiene que ser mecánica y dinámica juntas. Eh bien, pour dynamique et mécanique là, ils sont ensemble. Entonces el cuerpo palabra murió por nosotros. Mais corps parole là, était muy pour nous-mêmes. Pero el Espíritu Santo, Mais l'Esprit la Saint, teofanía, théophanie, había vencido al diablo allá en el infierno. il était vaincu Satan. Y luego el vencedor vino a vivificar el cuerpo palabra. Eh bien, il Y se levantó. Il était levé. Y esa teofanía Mais théophanie, buscó su propio cuerpo. eh bien, il était venu chercher corps. Sí, amén. Nuestra teofanía, Et théophanie, non? cada uno tiene una teofanía. Chaque monde a une théophanie. Y esa teofanía Mais théophanie, buscará tu alma. chercher dans le monde. Aleluya. Entonces, Eh bien, si uno no tiene vivificada el alma, si vous n'avez pas vie dans le monde, no hay teofanía para él. pas de théophanie vous-même. Esa persona no tiene Eh teofanía. bien, moun ça va être Porque su théophanie. alma no fue vivificada. Fue Fue predestinado Eh bien, il va para no tener teofanía. il va Teofanía. théophanie. Sí. Entonces, Eh bien, Jesús no perdió el tiempo Jésus n'a pas perdu du temps. preparando moradas Il peut para quienes no obtendrían esa morada. Para que nous battre bien ça. Porque ya está predestinado Parce que nous t'es prédestiné. quienes tienen teofanía. Qui est-ce qui vient prêter théophanie? ¿Y cómo uno sabe que uno tiene una teofanía? Comment on fait par contre il y a une théophanie? El profeta dice, Le prophète l'a dit. el profeta dice que si usted reconoce Eh bien, si on reconnaît Aleluya. que cuando sale la palabra les paroles là, es alimento de águilas Amén. y usted reconoce la revelación, Revelación. usted ha escuchado de su teofanía. ¡Gloria a Dios! Esa es la evidencia que tenemos teofanía. Es cuando escuchamos la palabra y decimos, yo me identifico con eso. ¿Escuchaste tu teofanía? Attendez théophanie parole. Amen. Amén. Aleluya. Padre, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya, amén. Parece que hoy estoy reconociendo la teofanía de varios. C'est bien, Porque están c'est bien. reconociendo la palabra. Amén. ¿Has escuchado tu teofanía en este día? Eso ¡Gloria es. a Dios! Nos iremos en el rapto entonces. Amén. ¡Gloria a Dios! Porque hemos escuchado de Eso nuestro también. cuerpo que También nos está está esperando. Amén. Muchas veces cansados, Amén. batallados, Fatigué. venimos a la iglesia Allez, y l'église. estamos aproblemados. Nous avons plus de problème. Pero nuestra teofanía La théophanie, nous te dice, falta poco, il dit, regarde, falta poco, levántate, llena tu fortaleza. Allez, l'église. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor.
Aleluya. Ahora pongamos atención en la resurrección de Eh Jesucristo. bien, nous faisons attention de la résurrection de Jésus-Christ. Vamos a explicar el cuerpo glorificado. On est d'abord expliquer corps glorifié. Hemos visto los beneficios de la primera venida de Jesucristo. Nous avons bénéficié de ça, nous disons, fait premier. Ahora estamos analizando Nous avons analysé los beneficios de la segunda venida. le deuxième venir. Luego de la resurrección de Jesucristo, Eh bien, dans la résurrection de Jésus-Christ, là, el cuerpo se levantó le corps a été levé. y él tuvo que remover la puerta, la piedra, tuvo que ser removida. Eh bien, porte la été ouverte. La piedra tuvo que ser removida Et puis, porte la été ouverte. porque le impedía pasar. Parce qu'il n'y a pas de passer, il était empêché de passer. Gloria a Dios. Y María Magdalena Magdala avec Marie, estaba llorando il a crié, porque no había visto a su maestro. il va te répondre. Ella estaba afligida Il était affligé, porque pensó il pensait. que habían sacado el cuerpo de su maestro Et c'est un monde qui retire le corps. y lo habían adulterado. Ou bien, il a allé de l'autre côté avec. Pero Jesús se le aparece a ella Bon Dieu te paraît parmi eux. y ella lo confundió, dice la Biblia, con un hortelano. Et bien, il était confondu. Y un hortelano es un jardinero. Et bien, c'est un jardinier. Amén. Y él le dijo, mujer, Et il te dit aux femmes, ¿por qué lloras? pour qui ça n'a crié? ¿A quién buscas? Qui est-ce qu'on a cherché? Y ella lo confundió con un hortelano. Dice, Il était confondu. Señor, Il dit, Seigneur, si usted removió el cuerpo, si vous êtes comme ça, dígame dónde está dis-moi qui compte aller. y yo lo llevaré. Eh bien, après le chercher. Y el supuesto hortelano Eh bien, le monde qui t'a Le parlé, dijo, il dit, oh, ¡María! Marie. Y a ella se le abrieron los ojos. Elle ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Qué sucedió? Nadie tenía la voz así tan Eh dulce. bien, moi, il était étendu. Nadie la había llamado por su nombre de una forma tan dulce. Las ovejas Eh bien, elle dit, oyen la voz del pastor. El pastor la llama por nombre. Y las ovejas reconocen al pastor. ¡Gloria a Dios! Entonces, Eh bien, Jesucristo en la dispensación de il resurrección était ressuscité. llamó por nombre a María. Mais il était Y relevé ella par nom. reconoció Marie devait que era el reconnaître. tiempo de la resurrección. C'était le temps de résurrection. Eso quiere Eh decir bien, ça veut que dire cuando suene la trompeta La conoce nuestro nombre Amén, la y ponemos. sabemos que es el tiempo Amén, de amén. la resurrección. Amen. Gloria a Dios. Escucharemos la voz Eh bien, de la nuestro première voix des pastor. pasteurs. Sube acá. La dit, monte. Sube acá. Monte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora María vio un hortelano, Marie était ouais. vio un jardinero. Il était ouais. Y hay un misterio detrás de eso. Il y a un mystère dans ça. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque Adán era un jardinero. C'était un jardinier. Pero Adán perdió el Espíritu Santo. Mais il était l'esprit divin, l'esprit. Adán cayó en transgresión Il était en transgression. y el Espíritu Santo fue quitado. Tenía el mismo pelo, la la misma cabeza, el mismo cuerpo, pero había muerto espiritualmente. Y ahora María vio a un jardinero, el cual era el segundo Adán, era Adán restaurado, el cual recuperó el Espíritu Santo y lo devolvió a nosotros. Lo que Adán perdió, Jesucristo lo restauró. Y el Espíritu Santo hizo que nuestra alma fuera vivificada. Gloria a Dios. Dos jardineros. Uno fue derrotado, el otro fue victorioso. Uno lo perdió todo, el otro lo recuperó todo. Uno perdió a su esposa, el otro recupera a Gloria al nombre del Señor. Y cuando el hortelano quiere a Jesús,
María, al ver tal impresión de ver la resurrección, ella quiso tocar los pies del maestro. Pero el maestro dijo, no me toques, no me toques, porque aún no he ido a mi padre. Tenía que ir donde su padre, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aún faltaba eso. Había vencido la muerte, pero aún le faltaba ser glorificado por su padre. Entonces Jesús le dijo, no me toques, porque el cuerpo carnal no puede tocar un cuerpo teofánico. La carne y la eternidad no se pueden tocar, están eternamente separados. Pero Jesús, venciendo la muerte, fue al Padre, y el Padre tenía un libro en su mano derecha, y él fue, y Juan vio la visión de esta situación, y Juan lloraba, y alguien le habló a Juan, no llores Juan, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Quién le habló a Juan? ¿Quién le habló a Juan? Su propia teofanía. Porque era uno de los 24 ancianos y Juan era uno de los 24 ancianos. Entonces Juan lloraba, acongojado, pero su teofanía le dijo, no llores, hay salvación, el león de la tribu de Judá ha vencido. Gloria a Dios. Y Juan hizo que se dio media vuelta. Y él no vio un león, vio un cordero como inmolado. Fue Jesucristo. Pero ese cordero inmolado, que tiene características de muy mansos, se paró con autoridad. Y la Biblia dice que no pidió por favor el libro. Él dice que lo tomó. ¿Se dan cuenta? Él lo tomó. No dijo permiso. ¿Me lo puede dar? No. Él lo tomó porque era lo que le correspondía. Gloria a Dios. Y he aquí Jesús, ahora en un cuerpo glorificado. Y él llegó a decir, toda potestad está sobre mí. Todo me pertenece. Aleluya. Porque ahora dejó de ser Jesús. Ahora su nombre fue cambiado, dijo el profeta, a Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la tierra era Jesús. Era el Hijo de Dios. Pero cuando Él venció la muerte, el Hijo y el Padre fueron uno solo. Jesucristo es el nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces luego, el fuego, esa tremenda teofanía, ese pilar de fuego ahora en forma de carne, un cuerpo glorificado, descendió nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Y ahora sí, podía ser tocado y palmado. Porque en primera instancia, María quería tocarle. Pero aún Dios y el hombre estaban eternamente separados. Aún María Magdalena era considerada una prostituta. Pero cuando Jesús descendió con un cuerpo glorificado, ahora María Magdalena no era considerada prostituta, sino que era considerada una virgen prudente. Ahora no había problemas con abrazar a Jesús.
Ahora no había problema con tocar a Jesús, porque ahora el cielo y la tierra se abrazaron. Y Jesucristo hizo un puente para que nosotros pudiéramos pasar al lugar santísimo. Porque en el Antiguo Testamento, en el velo del templo, había dos querubines. Y aquel que pasaba en pecado era muerto. Y cuando Jesús murió, las manos eternas de Dios Todopoderoso rasgaron el templo de arriba abajo. Ningún hombre podía hacerlo. Fue el mismo Padre que rasgó el velo. Y cuando nosotros estemos en el tiempo de rapto, el Padre Celestial rasgará este velo de carne y la eternidad del alma se abrazará con la eternidad de teofanía y formará un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Antes de no tener el cuerpo glorificado, Jesús no podía ser tocado. Después de que fue al Padre y fue glorificado y regresó, ahora sí, uno podía recibir el toque del Maestro. Amén. Ya no tenemos a un Dios lejano. Antes, cuando estaba el velo del templo, te decían: no puedes venir. No puedes venir, indigno. Pero cuando el velo fue rasgado, ahora el Espíritu Santo te dice: ven, ven a mi presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora nosotros, en este último tiempo, tenemos que ser tocados por Jesucristo. Tenemos que recibir el toque del Maestro. Ahora podemos recibir sus caricias, como una novia que es amada. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando Jesús descendió, Él se apareció a sus discípulos. Amén. En primera instancia, no estando glorificado, la piedra tuvo que ser removida. Amén. Noten en Lucas 24, 36 al 39. Jesús se puso en medio de los discípulos. Amén. Noten algo. ¿Dense cuenta de algo? Jesús no caminó en medio de ellos y dijo: permiso, 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 hola, aquí estoy. No. Él apareció de repente, en un instante. Y los discípulos temieron de eso. Los discípulos pensaron que era un espíritu. Y Jesús les dice: ¿por qué temen? Vean que yo soy. Vean que tengo carne y hueso. Y un espíritu no tiene carne y hueso. Por eso no entiendo por qué algunas personas dicen: yo soy el Espíritu Santo. ¿Usted, persona, acaso no tiene carne y huesos? El profeta dice que un espíritu es invisible. Y ellos declaran ser el Espíritu Santo. Pero yo no puedo ver. Ridículos. Gloria al nombre del Señor. Incluso el propio hermano Abraham dice: yo no soy el Espíritu Santo. Amén. Pero hoy en día, réprobos de la fe dicen: yo soy el Espíritu Santo. Quieren optar una mayor posición al profeta. Pero están errados. Están errados. Gloria al nombre del Señor. Entonces, los discípulos están espantados y aterrorizados. Pero Jesús les señala que no es espíritu. Amén. Pero en verdad lo que asustó a los discípulos es que Jesús apareciera
instantáneamente. Amen, te vini dans le même moment. Gloria al nombre del Señor. Amen. La misma situación Mais même en situation. San Juan 20:19. Jean 29. La Biblia 19, dice la Bible a dit, que los discípulos estaban reunidos les disciples étaient réunis, y enfatiza et bien ils étaient comme ça, que las puertas estaban cerradas. porte la était fermée. Pero luego dice Après, il dit, que Jesús se presentó enfrente de ellos. Jésus est venu parmi eux. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Qui ça veut dire? Nos está tratando de decir Et ça t'a dit, que el maestro de carne y hueso et par toi, atravesó una pared et bien y se presentó ante los discípulos. Alléluia. Mes disciples. Gloria al nombre del Señor. Amen. ¿Cómo se explica esto? Comment ça expliquer? Es porque Jesucristo, siendo glorificado, Jésus était glorifié con un cuerpo eterno, avec un corps, estaba con un cuerpo eterno mayor a la velocidad de la luz. un corps éternel qui devient lumière. A la velocidad de la luz, Avec lumière, ça, el tiempo se detiene. lumière temps fini. A la velocidad de la luz Avec lumière, ça, es eternidad. ça c'est l'éternité. Uno puede estar allá en eternidad contemplando una flor Il y a un cas dans l'éternité, o un río avec un bail, y uno la contempla et bien on va contempler. y pasan millones y millones de años, Et bien, car les millions d'années, pero uno piensa que ha pasado 3 segundos. mais on va connaître ça. ¿Por qué razón? Pour quelle raison? Porque en eternidad, a la velocidad de la luz, Parce que l'éternité, el tiempo se lumière, detiene. et bien, temps coûte. Dios es luz Dieu c'est lumière. y Dios es eternidad. Dieu c'est éternité. Gloria a Dios. Amén. Se lo explico a través del mensaje. Je vais expliquer. Se lo explico a través del mensaje. En el mensaje El verdadero sello de la Pascua de 1961, Mais ça, il faut voir un cocher. dice el profeta, Faites-la dire. Einstein probó por ciencia. Et maintenant, de ça. El profeta estaba citando Vous faites la cité a un mayor, grande científico que ha avec existido. un scientifique. Y el profeta lo citó. Dice, Einstein probó por ciencia C'est assez comme ça. que si dos objetos se aproximan uno al otro, Eh bien, il y en a un dans l'autre. por ejemplo dos carros Eh bien, comme ça, des chefs, viniendo por carretera, ils ont venu faire un bain. y si ellos vienen lo suficientemente veloces, Ils ont venu comme ça, ahora, pour dire, realmente réellement, tienen que venir a velocidades vertiginosas, ils étaient venus faire un bain. como a billones de millas por segundo. Eh bien, comment ça fait deuxième fois? Ellos al encontrarse Je t'ai rencontré. podrían atravesarse el uno con el otro Eh bien, ils ont été qu'à aller traverser une sin haber ninguna perturbación. sans y avoir pas de problème. La velocidad Eh bien, comme ça, permitiría esto, ça te permet. de atravesarse el uno con el otro Eh bien, pour traverser l'un à l'autre, sin producirse perturbación. sans y avoir pas perturbé. Más adelante el profeta dice, Rapidement, le prophète l'a dit. estaba hablando acerca de que vio en un telescopio Il était un télescope. y ese telescopio estaba a años y años luz Eh bien, ça te y él pudo ver ciertos planetas. C'est 40 planètes. Y el profeta luego dice, Le prophète l'a pero los cielos dit. Ciel, là, están a billones y billones y billones de años luz. eh bien, il prend un peu de lumière dans le ciel. ¿Cómo podríamos llegar allá? Comment nous arrivons là? ¿Cómo? Comment? Si están a billones y billones y billones de años luz. Si c'est comme ça, mais donc, El profeta dice, ¿cómo podríamos llegar allá? comment nous arrivons? El profeta sigue diciendo, el viaje es tan veloz Le prophète l'a dit que c'est comme ça. que sería como el de la mente, C'est la mémoire, aún más rápido. c'est un plus rapide. Luego dice, Après, elle dit, Jesús, Jésus, después que fue resucitado, elle te ressuscité. pasó a través de las paredes, Il t'est passé derrière. a través de las puertas Il t'est passé dans le y se sentó en la mesa Il t'est senti con ellos avec eux-mêmes. y comió pescado y panal de abeja. Il m'était avec eux. Aleluya, velocidad. El profeta estaba citando a Albert Einstein, estaba citando la ley de la relatividad, que es la ley de la velocidad de la luz, de energía. Dese cuenta Et ça, que Jesús atravesó la pared, Jésus était pareil. pero en el ejemplo del profeta Eh bien, debía haber dos carros, il était qu'un ambos a la velocidad de la luz. lumière
Y si se encontraban no habría perturbación. Yo te gen lumière dans le monde qui Pero Jesús se encontró con la pared. mais j'étais rencontré Pero la pared no se movía. avec La pared estaba estática. Immobile. Était immobile. ¿Cómo Jesús podía atravesar la pared si la pared no estaba a la velocidad de la luz? Si pas de lumière. La ley de la relatividad lo explicó. Mais loi a dit, El profeta lo tomó, ese científico, y lo trajo pour faire la théorie scientifique, al cuerpo glorificado del Señor. mais ça a été changé. La ley de relatividad dice Et la loi a dit, que la energía l'énergie, es igual c'est normal. a la masa Avec masse là, multiplicada il multiplie, por la velocidad de la luz et bien avec lumière ça, al cuadrado. avec la O sea, la velocidad de la luz 2 veces. mais avec lumière des fois. Entonces, Eh bien, Jesucristo en un cuerpo glorificado Jésus vient encore. era energía pura. Era energía. Énergie. Y esa energía del cuerpo glorificado Énergie corps glorifié. era masa, Et bien masse là, porque era carne y hueso, ça c'est corps. pero tenía la velocidad de la luz 2 veces más rápida que la velocidad de la luz. Deux fois. Un carro a la velocidad de la luz Et bien ça, y otro carro a la velocidad de la luz. et bien l'autre là, Ambas velocidades et bien au même. estaban en el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y Et entonces pudo atravesar la pared sin haber perturbación. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y entonces Jesucristo, se apareció en medio de los discípulos. J'ai parlé par mes disciples. Y eso les sorprendió. Et ils étaient étonnés. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque fue muy veloz Jesús. Parce qu'il était vers Mayor a la velocidad de la luz. Eh bien, il était en lumière. El ojo humano Eh bien, c'est no lo podía captar. il va capter. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces el profeta dice, Eh bien, vous faites la dit, ¿cómo llegaremos al cielo? comment nous avons fait venir Con un cuerpo glorificado. corps glorifié. Un cuerpo más rápido que la velocidad de la luz. Este cuerpo será cambiado, será un cuerpo glorificado y solamente bastará con esto para llegar al tercer cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Nuestra velocidad cambiará. Bien, on a changé. Y veamos esto, con esto termino. Eh bien, on a terminé. Los caminantes hacia Emaús, Eh bien, Emmaüs, aquellos 2 discípulos, Amén. se encontraron con el maestro je devais mettre là. y ellos no le podían reconocer. Et même, il va te connaître. Estaban tristes, J'étais triste. estaban nostálgicos J'étais étonné en fait. porque su maestro había muerto. Parce que mettre là des mouilles. Y Jesús Eh bien, Jésus, les dice, t'es dit, oh insensatos je connais, je y dis. tardos, Eh bien, voilà. tardos, para creer lo que los profetas han dicho. Pourquoi il y a un prophète? Sí, amén. O sea que Jesús le estaba diciendo Jésus t'es dit, que debían aumentar su velocidad il faut augmenter. en la revelación, La révélation. porque ahora había otra dispensación Parce qu'il que era una dispensación y a un dispensaire. de una velocidad Et il y a une vérité. mayor al de la luz. Ah, t'es en lumière. Y Jesús les reclama, Jésus te réclame. ustedes ahora están en otra dispensación, oh insensatos y tardos, Eh bien, on doit stabilité. para creer lo que los profetas han Il dicho. faut nous connaître ça prophète là. Estaban tardos, Ça t'état. lentos. C'était lent. En esta dispensación uno tiene que estar rápido para la revelación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego aquellos caminantes invitan a pasar a su casa a Jesús. Eh bien, après, on t'a invité mon Dieu pour passer. Lo invitan a comer. Je t'ai invité à manger. Y dice la Biblia que el Señor Eh bien, la Bible a dit si Jésus, empezó a romper el pan. il était bagaille pain. Y mientras rompía el pan, Pendant qu'il t'a pas pain, se podían ver sus llagas. il a carré, il est passé. Y los 2 discípulos quedaron viendo. Les disciples ont regardé, mais. Y sus ojos fueron abiertos. Les yeux étaient ouverts. Empezaron a entrar a otra velocidad. Eh bien, on est ouais. Entraron a la dispensación de la velocidad mayor a la luz. Eh bien, on est passé. Y pudieron reconocer que Él era el Señor glorificado. Eh bien, ouais, c'est Jésus-Christ. Y dice la Biblia Eh bien, la
a dit, que el Señor los ve a ambos eh bien, Jésus après, y luego dice que desapareció eh bien, il était de sus vistas. Il disparaît parmi eux. Amén. La Biblia no La dice Bible a dit, que desapareció del cuarto. il a dit, il disparaît. La Biblia dice La Bible a dit, que desapareció de sus ojos humanos. eh bien, il disparaît. Eso quiere decir que Jesús los quedó mirando. Eh bien, Jésus-Christ, Él se dio cuenta que reconocieron que era el Maestro resucitado. eh bien, il reconnaît que c'est Jésus-Christ. Y luego Jesús entró a otra velocidad, Eh bien, il était venu chita. una velocidad mayor al de la luz. Eh bien, il était venu parmi les lumières. Y Jesús desapareció de sus vistas. Il disparaît. Y ellos empezaron a decir, Eh bien, il était... nuestro corazón ardía cuando Él hablaba. Eh bien, Reconocieron que Él era el Mesías. il était le Messie. Pero Jesús desapareció de sus vistas. Eh bien, Jésus était disparaître. Hoy en día, Eh bien, je dis, el diablo Satan, está muy atento a tus acciones. Satan action, El diablo Satan, está pendiente de lo que haces. mais la planète, Porque Él te quiere atacar. il vient attaquer. Pero llegará un momento que en un abrir y cerrar de ojos seremos cambiados, transformados y desapareceremos de las vistas de este mundo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Están preparados para el rapto? ¿Están preparados para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Están preparados para recibir la teofanía? Alabe al Señor Jesucristo entonces. Dios les bendiga. Es destinado. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, Padre. ¿Están contentos con el Señor Jesucristo? Estamos contentos.